Bueno, ya vamos a hacer el live que les comenté y dado que nadie comentó de un tema en específico, pues yo escogí uno que quiero platicar, que es muy recurrente, y que tiene que ver con el derecho familiar. Son lo que es la fijación de pensión alimenticia y la reducción de pensión alimenticia. Son preguntas muy concurrentes que tenemos en el despacho, sobre todo cuando vienen a buscarnos con esas dudas, ¿no? Mucha gente, en cuanto vamos a empezar en cuanto a la fijación de pensión alimenticia, mucha gente tiene la duda y los clientes generalmente preguntan así a secas: óigale, ¿cuánto me toca? Y es muy difícil contestar esa pregunta. Es como si quisieran que nosotros los abogados tuviéramos un librito como un catálogo y dijéramos: a ver, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienes de casada? ¿A qué se dedica el esposo? ¿Te toca tanto? No existe eso. La realidad es que no existe eso. Sí, de costumbre los abogados o muchos de los que nos dedicamos mucho a lo que es el derecho familiar, podemos darte un aproximado y solo en ciertos casos. Y es muy aproximado, las circunstancias pueden cambiar, sin embargo la experiencia nos va definiendo un patrón, pero solo para ciertos casos. ¿Y cuáles casos son estos? Pues bueno, cuando la persona tiene o el que va a pagar la pensión, ya sea padre o madre, porque no siempre el papá paga la pensión. Eso es muy importante. La pensión va aparejada de la guarda, custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene la guardia y custodia de los menores, o sea, que con quien tiene bajo su resguardo el mayor tiempo a los menores, es a quien le tienen que depositar la pensión a favor de los menores. Y quien solo convive con los menores 1 o 2 días es quien tiene que depositar la pensión. Y a veces no es siempre, pues los menores no se quedan con la mamá. Es la mayoría de los casos, sí, pero hay casos en los que se quedan con el papá y entonces la mamá tiene que depositar una pensión alimenticia. Pero bueno, tenemos por experiencia como un patrón bien definido cuando el quien va a dar la pensión, el deudor alimentario que se le llama, tiene trabajo estable, más o menos cuánto porcentaje, dependiendo del número de hijos, cuánto porcentaje le van a descontar. Y esto es un porcentaje aproximado que puede cambiar respecto a las circunstancias de cada juicio, pero en la práctica, para un hijo, generalmente le descuentan entre el 20 y 30% máximo para un menor. Para 2 menores, entre el 25-40%. Y 3 menores, que es como los casos más comunes, 1, 2 y 3, hasta un 50%. Es muy raro ver pensiones de 15% cuando es un hijo. Es muy raro ver pensiones de más del 50%, aunque sean bastantes hijos. Lo que más me ha tocado es ver pensiones de 70%, o de 80%. Alguna vez me tocó, pero era con el deudor alimentario, tenía diferentes acreedores, o sea, tuvo hijo con diferentes familias. Entonces es cuando podemos aproximar un porcentaje de cuánto le toca, pero en realidad eso de cuánto me toca no está bien dicho, y el porcentaje solo se puede aproximar cuando pues el deudor alimentario tiene un trabajo fijo. Cuando no tiene un trabajo fijo, es una situación que los abogados tienen que determinar muy bien, y es donde de verdad un buen abogado tiene que trabajar, porque como no se sabe cuáles son las percepciones del deudor alimentario, es necesario darle a conocer o dilucidar ante el juez con las pruebas pertinentes cuánto gana la persona, ya sea que aunque no sea un trabajo fijo, pues trabaja en un lado, y se le puede pedir informes a quien funca como patrón en el localito de la esquina, en la tienda, aunque le paguen en efectivo, en la forrajera, etcétera. Y ese es un tipo de pruebas, pero sobre todo la prueba del trabajo social. Entonces, esto es muy importante que los abogados sean muy aptos, muy hábiles para ofrecer las pruebas para cuando no tienen trabajo fijo, cuánto es en realidad la posibilidad, porque luego
porque luego también pasa una cosa, se hacen cuentas alegres y se piensa que se le puede quitar tanto y no hay manera de demostrar que, por ejemplo, el señor o la señora gana 20,000 pesos al mes para quitarle 10,000. Nos damos cuenta que en la realidad, por más informes que se pidieron, por más dictámenes de trabajo social, pues gana 5,000 y no puede dar más de lo que gana. Incluso no se puede quedar sin nada, eso es una regla, ¿eh? No se puede quedar sin nada, entonces pues se le tira, dependiendo del número de hijos, a hasta un, por ejemplo, hasta un 50% de los 5,000, 2,500, por poner un ejemplo. Se hace que es mucho más difícil determinar una pensión cuando la persona no tiene el deudor alimentario, no tiene trabajo estable, y hay que acercar todos los medios probatorios al juez para al menos darle una mayor certeza de cuánto es en realidad lo que gana y cuánto le puedes contar. Y me pasó una vez, les voy a platicar un caso que me pasó, de los primeros casos que tuve, en el que quedó una pensión que, si yo se las digo, pues parece de risa, ¿no? Porque quedó una pensión de 400 pesos a la semana por 2 menores, o sea, 1,600 pesos al mes. Parece de risa, ¿por qué? Porque pues con 400 pesos a la semana no alcanza para nada, pero nuestro cliente era jornalero y nos tocó allegar las pruebas, o sea, escritos del patrón, testimonios de personas que trabajaban con él en el mismo puesto y que sabían cuánto ganaba, porque pues era el mismo puesto en el que se acreditó que el señor ganaba 1,050 o 1,100 pesos, no, si no mal recuerdo, porque fue hace varios años, 1,050 o 1,100 pesos a la semana. Y aparte, pues de los hijos que tuvo con su primera pareja, pues tenía con la nueva pareja otro hijo, entonces se tenía que considerar también eso. Por lo tanto, pues de 1,100 pesos, si le descontabas los 400 a la semana, le quedaban 700, y supón tú que se estuviera considerando 200 pesos para el otro menor que tenía con su nueva pareja, pues le quedaba para sus gastos y para solventar su manutención 500 pesos. Es por eso que se condenó a esta cantidad. Y parece risa, pero dice un principio general de derecho que nadie está obligado a lo imposible. Y por lo tanto, pues es tarea también de los abogados, cuando nos toca defender a quien es el deudor alimentario, pues demostrar en realidad cuántas son sus posibilidades, porque tampoco de nada le sirve a los menores o a la acreedora, a los acreedores alimentarios, de que les den una sentencia totalmente fuera de la realidad, porque al final no va a poder cumplir y luego le vas a querer ejecutar esa sentencia y de todos modos no va a haber nada que le embarguen, ni va a haber con qué te pague, y nada más se va a acumular por años y por años y por años esa pensión. Que valga el tema, ha pasado con algunas, creo que han sido de su mayoría clientas, que dicen: mire, Lick, yo sé que los 800 pesos que le condenaron, ni siquiera eso me va a pagar. O sea, va a buscar el tipo, la manera de no pagarme ni siquiera eso, va a depositar ahí de vez en cuando, va a inventar excusas. Y pues, ¿de qué vale esa sentencia? Les digo, miren, hay una cosa bien importante cuando tienes una sentencia, es que, por ejemplo, si lo condenaron a 800 pesos, ya está condenado a 800 pesos cada semana, por poner un ejemplo. Y si te paga 400, 500 y tú te desgastas como custodio de tus hijos y acreedor alimentario, no te quieres desgastar en pelearte y demás, pues bueno, acéptale lo que te dé, insístele 2, 3 veces, su obligación, porque es su obligación, y si no quiere, pues no te desgastes. Al final ya está sentenciado, y el día de mañana todo eso que no pagó se va a ir juntando, se va a ir acumulando, y el día de mañana que tú sepas que tiene un cochecito, que compró una casa, que tiene un mejor trabajo, pues bueno, ejecuta la sentencia por todos los alimentos no pagados, y entonces a lo mejor todo lo que no te pagó, el bonche ya se completa para embargarle el carrito que acaba de comprar en beneficio de tus hijos, en beneficio de tus hijos, no con la maldad. Ya ha pasado también, ¿no? Entonces es así como
hay que tener mucho criterio, los abogados, sí es un tema de estudio muy grande el de fijar pensión. Ya les dije el caso más fácil. Caso más fácil es cuando el deudor alimentario tiene un trabajo fijo. Es más difícil cuando no tiene un trabajo fijo. Y viene otra parte, ¿qué pasa cuando no tiene trabajo fijo? Y muchos abogados no defienden eso cuando defienden a los deudores alimentarios, y al final se vuelven pensiones impagables. Cuando no tienen trabajo fijo y no se llegan medios de prueba idóneos para demostrar cuál es la verdadera capacidad económica del deudor alimentario, bueno, dice la ley que le tienes que fijar un salario mínimo. ¿Y por qué un salario mínimo? Porque, bueno, la Comisión Nacional para la Evaluación y Desarrollo, la Coneval, determina cuál es lo mínimo con lo que una persona puede vivir, y en base a eso, cuánto cuesta la canasta básica, cuánto debe ser el salario mínimo. Luego, entonces, pues dice la ley, pues si esto es lo que dice nuestros organismos de gobierno, que es con lo que menos puede vivir, el salario mínimo, pues es lo mínimo que necesita un niño o un menor. Entonces le terminan fijando el salario mínimo, que hoy en día está como en 203 pesos, si no me equivoco, y por día, y si lo multiplicas por 30, te queda como en 6,000 y cacho de pesos. Y terminan, cuando no se hagan las pruebas necesarias, terminan condenándole al deudor alimentario pues esos 6,000 y tantos pesos al mes. Y a lo mejor dices, pues qué felicidad, ¿no? Está bien para un menor, pero ¿de qué sirve si no se puede pagar? Al final de cuentas va a dar lo que pueda, se va a ir juntando una deuda impagable, vas a gastar en ejecutar la sentencia, en tratar de embargarlo, y si no tiene, pues ni modo, vas a gastar más tiempo, dinero, esfuerzo, papeleo y tiempo en los juzgados tratando de cobrarle algo que no va a poder pagar. Por eso yo creo que los abogados, y es tip para los que quieren empezar o están en el derecho familiar, hay que abocarnos a lo que es realmente posible, tanto si estamos de la parte del acreedor alimentario o si estamos de la parte del deudor. Los dos tienen derecho a una justa defensa, pues como dice la ley. Ahora, ya para terminar este live, hay otro tema que también quiero tocar respecto a las pensiones, que es muy importante: el aumento y la reducción. Muchas personas y clientes luego piensan y dicen, oiga, ¿y a poco me va a pagar 4,000 pesos al mes toda la vida del menor, o hasta que cumpla los 18 años o deje de estudiar? Porque la pensión se acaba hasta que deja de estudiar o cuando cumple 18 años. Si cumple 18 años y no deja de estudiar, no se acaba la pensión. No, pues claro que no. La pensión tiene que subir respecto a las necesidades del menor. Por ejemplo, no es lo mismo lo que gasta cuando está en kinder que cuando se va a ir a la universidad. O también puede bajar respecto a las capacidades y posibilidades del deudor alimentario, porque es cierto que una pensión puede bajar. Vamos a suponer que una persona trabajaba en fuerzas del Estado, por poner un ejemplo, y lo pongo porque les pagan pues más o menos bien, o sea, ni tan alto ni tan bajo, pero hay muchos casos, y es un sueldo decente. Entonces les descuentan un porcentaje, no sé si les pagan como 25, 30 mil pesos, si me equivoco corríjanme, y le descuentan para dos menores un 40%. Pues estamos hablando que el 40% son como 10,000 pesos al mes. Para dos menores, pues ya es una pensión que más o menos alcanza. Pero ¿qué pasa si esa persona, porque luego son trabajos en los que hay mucho movimiento por lo delicado del trabajo, qué pasa si esa persona sale de trabajar, sale de ese trabajo fijo en el que es un sueldo decente, y pues se va al campo a trabajar con el tío? Pues bueno, no va a poder pagar los 10,000 pesos al mes. Entonces tú tienes que buscar una reducción, y es tanto para hacer algo real, o sea, pensar que se le va a poder seguir pagando lo mismo cuando no gana lo mismo, pues es imposible. Y se busca lo que es la reducción de pensión alimenticia. De hecho, les voy a decir que el primer asunto, hace como 5 años, que me tocó llevar, asunto litigioso, totalmente solo, como abogado ya, fue una de reducción de pensión alimenticia, que, dicha sea la verdad, es difícil acreditar
generalmente la reducción de pensión alimenticia, porque pues tiene que ser algo muy bien probado para que le pueda reducir su pensión al menor. Esto atendiendo al interés superior del menor y la protección que el Estado tiene sobre el menor. O sea, tienes que acreditar muy bien la necesidad de reducir la pensión alimenticia. ¿Y cómo la acreditas? ¿Cuáles son los elementos? Puedes demostrar que tus circunstancias económicas ya no son las mismas que cuando te fijaron tal pensión, sino que tus circunstancias económicas bajaron, como les dije, ya sea que tu sueldo no sea el mismo, o que tienes otros saqueadores alimentarios. ¿Qué quiere decir? Que tuviste más hijos que también te están pidiendo. En ese caso que les digo fue muy interesante, y tomen el tip, porque era una persona a la que le descontaban un alimentario, le descontaban 30% de su nómina para un menor, y tú dices, pues bueno, 30% está bien. Pero lo que pasó es que cuando lo demandan de pensión alimenticia a este deudor, no se defendió, dejó que el juicio se fuera en rebeldía, y como pues tenía su nómina, dijeron 30% es suficiente para un menor. Nunca se defendió, lo condenaron, y años después, muchos años después, estamos hablando, no recuerdo si 4 o 5, pidió la reducción y dijo al juez, mira, yo pido la reducción porque lo que no sabes tú, juez, es que me estás quitando 30% para un menor, pero yo tengo otros 4 hijos o hijas que, imagínate, para uno 30% y 70% dividido entre 4, pues ya no es tan equitativo. Y por decir 4, porque no recuerdo bien la cantidad de hijos, hijas que tenía. Entonces parecía lógico, parecía muy lógico que le iban a reducir la pensión porque pues tenía más acreedores alimentarios. Sin embargo, ahí estudiamos mucho y lo que le hagamos al juez fue esto. Y eso, cuídense, abogados. Cuando hay que, recomiendo a los clientes, cuando hay que reducir pensión por cambio de circunstancias económicas, hay que hacerlo rápido en cuanto cambien las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos tocó ganar este primer asunto, que les digo, fue el primer asunto que gané solito, porque le alegamos al juez, le argumentamos al juez, a ver, está bien que tiene otros tantos hijos, ¿no? Pero está acreditado por las actas de nacimiento que desde que se le demandó la pensión alimenticia, que se condenó al 30% para este hijo o hija, ya tenía sus otros hijos y no se fue y no se defendió, hizo caso omiso. Primero, no son nuevas circunstancias, porque para reducción tienen que ser nuevas circunstancias. Cambió, pero sin nuevas circunstancias. No son nuevas circunstancias, ya los tenía. Segundo, si durante 2, 3 años atrás pudo sobrevivir y pudo mantener esta pensión del 30% para un menor, y aparte lo demás lo que le quedaba supo administrar para sus demás hijos o hijas, pues entonces si no gana más ni menos, porque el señor tenía trabajo fijo y estable, del que no había cambiado a través de los años, entonces ¿por qué no va a poder? Las circunstancias en realidad no cambiaron. Y el juez nos dio la razón. Dice, las circunstancias en realidad no cambiaron, siguen siendo las mismas. Nada más, sí nos había dicho que tenía más hijos, pero ya los tenía. Entonces son las mismas circunstancias. Y de hecho, les quiero mostrar que cuando ganamos ese caso, pues me compré este búho. Algo que les comparto es que cada que nos toca ganar un caso emblemático, compro un búho para cuando los veo, que aparte siempre les anoto el número de expediente acá abajo, para cuando los veo, acordarme de eso. Y pues bueno, hoy se los quise compartir. Espero que este live les haya gustado. Si quieren algún tema más, los voy a seguir haciendo. Luego tardo mucho más en hacer videos prefabricados y estarlos editando y que queden cortitos que en hacer live. También les voy a hacer bastante live, sobre todo de cuestiones de derecho. Gracias y que Dios los bendiga.